En la compuerta NAND, las dos primeras líneas del diagrama representan las entradas y la línea con la bolita significa la salida. Con este diagrama podemos observar que la compuerta NAND funciona mandando una señal solamente cuando las entradas son 00, 01 o 10. Entonces podemos entender que cuando la primera entrada y la segunda entrada es 0, o sea en off, la salida va a ser 1, o sea encendido. Cuando la primera entrada es 1 y la segunda entrada es 0, la salida va a ser 1, y aquí se prende. Y cuando las dos entradas es 1 y la segunda es 1, la salida va a ser igual a 0, y aquí ya no se prende. Vamos a ocupar la compuerta NAND con el circuito integrado 74LS00. Con este diagrama podemos observar que cuenta con 4 compuertas NAND. También podemos observar cuáles patitas son las entradas y salidas y nos dice cuáles representan a la alimentación. Para la demostración de la compuerta NAND con el 74LS00, vemos en el diagrama que la patita 3 es la salida. Entonces en la tercera patita conectamos la resistencia de 470 ohms y debajo de ella y debajo de la resistencia conectamos un LED y la patita positiva va debajo de la resistencia y la patita negativa del LED va en negativo, es decir, a tierra. En el diagrama vemos que el pin 1 y 2 son las entradas. Entonces con unos alambres conectamos el pin 1 del tip switch, lo conectamos al pin 1 del circuito integrado y el pin 4 del tip switch lo conectamos al pin 2 del circuito integrado. También conectamos el pin 14 del 74LS00, lo conectamos a positivo, o sea VCC, y el pin 7 lo conectamos a tierra, y esos corresponden a la alimentación. El tip switch también lo vamos a conectar a positivo, la patita 1 y 4, y también a negativo, y para eso vamos a utilizar dos resistencias de 330 ohms que nos va a ayudar a pasar la corriente del tip switch. Y para entender cuando la entrada es 1-0, vamos a utilizar dos LEDs. Y el primer LED lo vamos a conectar de tal forma que quede conectado al pin 1 del circuito integrado. Y el pin 2 lo conectamos de tal forma que quede conectado al segundo pin del circuito integrado. Y para que funcione nuestro circuito vamos a conectarlo a una fuente de 5 volts. Conectamos un alambre a positivo y otro a negativo y lo acomodamos de esta forma. Entonces cuando la entrada es 0, la primera entrada es 0 y la segunda es 0, la salida va a ser igual a 1. Y aquí los LEDs podemos ver que no se prenden por la misma razón de que está en 0. 0 y 0. Cuando la primera entrada es 0 y la segunda es 1, la salida va a ser igual a 1. Y aquí también podemos observar que en la primera entrada está colocado el primer LED y está apagado porque está en off. Y la segunda entrada es 1 porque está en on. Y aquí la salida es 1. Cuando la primera entrada es 1 y la segunda entrada es 0, la salida va a ser 1. Y aquí el LED se puede ver que está encendido porque está en on. Y aquí el segundo está apagado porque está en off. Y cuando la primera entrada y la segunda entrada están en 1, o sea en on, la salida va a ser igual a 0. Y aquí ya no se prende. Y estos dos LEDs sí se prenden por la misma razón de que están en on, o sea en 1. Colocamos un LED al pin 1 del tip switch.
El segundo LED lo colocamos en el pin 4 del tip switch. Colocamos los pines del tip switch a negativo. Conectamos el pin 14 a la alimentación. Colocamos el pin 7 de alimentación. Conectamos el primer LED al pin 1 y el LED 2 al pin 2. Usamos una resistencia de 470 ohms y lo colocamos al pin 3, que significa la salida. Y ocupamos otra LED debajo de la tercera resistencia y lo conectamos a tierra. Ocupamos una fuente para que pueda funcionar el circuito. Arrastramos los componentes al plano. Colocamos los dos buttons para que queden conectados a VCC. Hacemos la conexión de las resistencias a los buttons y los conectamos a tierra. Conectamos las entradas a las respectivas resistencias y conectamos el pin de salida a la tercera resistencia, y la tercera resistencia la conectamos al LED. El LED red lo conectamos a tierra. Le damos play y observamos cuáles son las salidas